Algunos actos de crueldad no se anuncian con violencia fuerte. Llegan silenciosamente, envueltos en el lenguaje de la justicia, llevados a cabo por hombres que realmente creen que están haciendo lo correcto. La mujer estaba sentada en el centro de la plaza con un tosco saco de arpillera bien apretado sobre su cabeza, una soga gruesa atando sus muñecas a su espalda. La multitud observaba desde la pasarela de madera, con los brazos cruzados, sus rostros duros. La llamaban la bestia. Decían que había estado robando ganado por meses, viviendo salvaje en las colinas como un animal. Pero nadie había visto su rostro en años. El saco había sido idea de Garrett Stone, diciendo que era para la protección de todos, que mirarla podría traer mala suerte. La verdad era más simple y fea. Querían quitarle el último vestigio de su humanidad. Cuando Dalton Reed llegó al pueblo esa mañana, no tenía intención de meterse en problemas de nadie. Había venido buscando trabajo, nada más. Pero cuando la vio sentada allí en el polvo, las cuerdas cortándole los brazos, el saco subiendo y bajando con cada respiración trabajosa, algo se rompió dentro de él. La plaza olía a caballos y tierra seca. Dalton desmontó despacio, sus botas golpeando el suelo con un suave golpe sordo que parecía demasiado fuerte en el denso silencio. Kiona no se movió. No podía verlo acercarse. No podía ver nada a través del áspero tejido de la arpillera que le raspaba la cara con cada aliento. Había dejado de luchar hace una hora. Dejó de emitir cualquier sonido. Los hombres que la arrastraron hasta allí habían disfrutado de ese silencio. Lo tomaron como prueba de culpa, evidencia de la naturaleza animal que siempre habían sospechado. Garrett Stone estaba cerca de la entrada del salón, con los pulgares enganchados en su cinturón, observando su obra con satisfacción. Era un hombre corpulento con el pelo canoso y manos que habían construido la mitad de las estructuras de este asentamiento. La gente escuchaba cuando Garrett hablaba, confiaban en él. Esa confianza lo había vuelto audaz. Dalton se movió a través de la multitud como el agua, encontrando una grieta en la piedra. Nadie lo detuvo. Nadie habló. Estaban demasiado ocupados mirando el espectáculo, esperando a ver qué pasaría después. Algunos habían traído a sus hijos. Cuando llegó junto a Kiona, Dalton se arrodilló en la tierra a su lado. De cerca, pudo ver cuán apretado habían asegurado el saco, tan ajustado alrededor de su cuello que se veían marcas rojas en su piel donde la tela se encontraba con la carne. Las cuerdas alrededor de sus muñecas habían sido atadas por alguien que conocía su oficio. Profesional, destinado a sujetar. Extendió la mano hacia el borde del saco. Todo su cuerpo se puso rígido. A través de la arpillera, escuchó la aguda toma de aliento, el tipo que precede a un grito o una pelea, pero no hizo ninguna de las dos cosas, solo se quedó allí, temblando ligeramente, esperando a ver qué nuevo tormento había planeado este extraño. Los dedos de Dalton encontraron el nudo en la base de su cráneo. Estaba firme, atado con la clase de precisión que hablaba de crueldad deliberada. Mientras trabajaba en él, sintió el peso de cada ojo en esa plaza presionando contra su espalda. Sintió el cambio en el aire. La forma en que el silencio puede volverse de pasivo a peligroso. La voz de Garrett cortó la calma, aguda y segura. Esa mujer es una ladrona y un peligro. No tienes por qué interferir. Dalton no levantó la vista. No dejó de trabajar en el nudo. Su voz, cuando llegó, fue baja, constante, la clase de calma que hace que la gente se acerque para escuchar. Tengo asuntos con la crueldad donde quiera que la encuentre. El nudo se soltó. El saco se quedó en su sitio por un momento, retenido por el sudor y la presión antes de que Dalton lo quitara. Lo que vio debajo le detuvo la respiración. No una bestia, no un monstruo, solo una mujer con ojos oscuros abiertos por el miedo y la confusión. Pelo negro pegado a la frente, y un rostro que había visto demasiado dolor como para confiar en la bondad cuando aparecía. Kiona lo miró. Realmente miró, vio a un extraño con ropa gastada y manos cuidadosas. Vio a alguien que había elegido arrodillarse en el polvo a su lado cuando el resto del mundo se había contentado con verla sufrir. Algo pasó entre ellos en ese momento. Reconocimiento quizás, o solo el entendimiento compartido de lo que significa estar solo en un lugar que te quiere fuera.
Garrett se movió primero. Sus botas golpearon la pasarela de madera en rápida sucesión mientras descendía a la plaza. 3 de sus hombres, siguiéndole de cerca. El círculo que había sido suelto y observacional, de repente se volvió tenso y amenazante. Dalton se puso de pie, posicionándose entre Kiona y los hombres que se acercaban. Su mano no se movió hacia el viejo revólver en su cadera, todavía no, pero la posibilidad flotaba en el aire como humo. «Apártate», dijo Garrett. «Esto no es asunto tuyo». La mandíbula de Dalton se tensó. Detrás de él, podía escuchar la respiración de Kiona, rápida y superficial. Podía sentirla intentando ponerse de pie a pesar de la cuerda que aún ataba sus muñecas. Le había quitado el saco de la cabeza. Eso fue todo. Pero de alguna manera sintió que había cruzado una línea que no podía ser descruzada. Había tomado una decisión que definiría todo lo que vendría después. La pregunta era simple. ¿Alejarse o afrontar esto? Y Dalton Reed había pasado demasiados años huyendo de momentos como este. El rostro de su hermana pasó por su memoria. Otra vez se había quedado al margen mientras otros decidían el destino de alguien. No cometería ese error de nuevo. Pero lo que Dalton no sabía, lo que ninguno de ellos sabía todavía, era que el verdadero ladrón estaba de pie en esa multitud en ese momento, mirando con satisfacción, mientras su crimen se le achacaba a la mujer que había tenido la desgracia de ser diferente. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, costaría más de lo que cualquiera en esa plaza estaba dispuesto a pagar. Garrett se detuvo a 3 pies de Dalton, lo suficientemente cerca para dejar clara su posición, lo suficientemente lejos para evitar una confrontación inmediata. Los hombres detrás de él se abrieron ligeramente, con las manos apoyadas en sus cinturones cerca de donde colgaban las fundas. Nadie desenfundó. Todavía no. Pero la promesa de violencia saturaba el aire como la humedad antes de una tormenta. «No sabes lo que estás haciendo», dijo Garrett. Su voz llevaba el peso de la autoridad ganada a través de años de construir el asentamiento desde tierra vacía. «Esa mujer nos ha estado robando por meses. 15 cabezas de ganado se fueron solo de mi rancho. Jenkins perdió 8. Los Marorow perdieron 6 más 2 caballos». Dalton mantuvo sus ojos en Garrett, pero su conciencia se extendía a cada hombre en ese círculo. Había aprendido hace mucho a rastrear múltiples amenazas a la vez. ¿La viste tomarlos? No necesito verlo. Es la única que vive en esas colinas. El ganado no se va solo. Garrett hizo un gesto hacia Kiona sin mirarla. Es apache. Son asaltantes por naturaleza. Todo el mundo lo sabe. Detrás de Dalton, Kiona finalmente encontró su voz. Salió áspera, como algo largamente en desuso. No te quité nada. La risa de Garrett fue aguda y sin humor. Claro que dirías eso. Ustedes siempre mienten cuando son atrapados. Dalton sintió a Kiona tensarse detrás de él. Sintió la oleada de rabia que quería convertirse en palabras, convertirse en acción. Pero ella la contuvo, la canalizó en silencio. Ese control le dijo algo importante sobre ella. Le dijo que había sobrevivido a cosas peores que esto. «Desátale las manos», dijo Dalton en voz baja. «Ni hablar». Garrett se cruzó de brazos. «Va a responder por lo que ha hecho. Somos gente civilizada aquí. Seguimos la ley». «¿Qué ley?» La voz de Dalton se mantuvo nivelada, pero algo frío se movió a través de las palabras. «La ley que dice que pueden ponerle un saco sobre la cabeza a alguien y pasearlo por el pueblo sin un juicio». «¿Esa ley?» Murmullos recorrieron la multitud observadora. No era un acuerdo exacto, sino incertidumbre. La clase que aparece cuando la gente se da cuenta de que pudo haber estado involucrada en algo más feo de lo que se había admitido. La mandíbula de Garrett se tensó. La atrapamos cerca del pastizal norte hace 2 días. Justo donde desapareció el ganado. Tenía sangre en su ropa. De faenar. Kiona dijo, un ciervo que cacé. No tu ganado. Historia conveniente. Garrett se giró para dirigirse a la multitud, apelando a ellos ahora. Ella vive como un animal allá arriba.
Sin granja, sin trabajo honesto. ¿De qué otra manera sobrevive si no es tomando lo que pertenece a otros? Dalton observó las expresiones de la multitud. Vio con qué facilidad aceptaban la lógica de Garrett. Vio cómo el miedo y el prejuicio podían disfrazarse de razón. Pero también notó algo más. En la parte de atrás, un joven movía su peso nerviosamente. Sus ojos no se fijaban en ningún sitio, seguían yendo de Garrett al suelo. Sus manos jugaban con su cinturón. ¿Quién notó la falta del ganado primero?, preguntó Dalton. Yo lo hice, dijo Garrett. Hace 3 semanas. Revisé el rebaño y me faltaban cabezas. ¿Y cuándo exactamente viste a Kiona cerca del pastizal? Hace 2 días, como dije. Habíamos estado vigilando a quien se los estaba llevando. Los ojos de Dalton se entrecerraron ligeramente. Algo en la fecha no encajaba. Pero antes de que pudiera indagar más, Jenkins se adelantó entre la multitud. Era un hombre delgado con la piel curtida por el sol y ojos que habían visto demasiadas temporadas difíciles. Mira, forastero, agradecemos que tengas conciencia y todo eso, pero no vives aquí. No sabes cómo han sido las cosas. Jenkins miró a Kiona con algo que podría haber sido lástima o asco. Era difícil distinguir. Ella ha sido un problema desde que apareció hace 3 años. Se aísla, no habla con nadie, no viene al pueblo. Eso no es natural. Estar sola no es un delito, dijo Dalton. No. La voz de Garrett bajó más peligrosa. Pero robar sí lo es. Y tú estás defendiendo a una ladrona. Eso te hace cómplice. Así que esto es lo que va a pasar. Te vas a apartar, a subir a tu caballo y a marcharte. Olvídate de que viste algo de esto, o te vas a encontrar en más problemas de los que puedes manejar. Dalton no se movió. El sol caía sobre sus hombros. El sudor le trazaba una línea por la espalda. Cada instinto que había afinado durante años de supervivencia le decía que hiciera exactamente lo que Garrett sugería. Vete. Este no era su pueblo. No era su problema. Pero esos instintos le habían fallado antes. Cuando su hermana necesitó que alguien intercediera por ella, esos mismos instintos le habían dicho que no se metiera en asuntos familiares que no le correspondían juzgar. Los escuchó entonces. Ella murió por eso. No, dijo Dalton simplemente. El rostro de Garrett se endureció. Asintió a los hombres detrás de él. Avanzaron como uno solo, las manos ahora flotando sobre sus armas. La multitud se echó hacia atrás, dándoles espacio, dándoles permiso. Pero antes de que alguien pudiera desenfundar, un grito vino del otro extremo de la plaza. Todos se giraron. Un jinete venía rápido. Su caballo estaba cubierto de espuma y respiraba con dificultad. Se detuvo en una nube de polvo y desmontó con un movimiento ágil. Garrett. El jinete respiraba casi tan fuerte como su caballo. El pastizal norte. Necesitas ver esto ahora mismo. ¿Qué pasa? Los ojos del jinete se dirigieron a Kiona, luego de vuelta a Garrett. El ganado. Lo encontramos. El silencio que siguió a esas palabras se estiró fino como un alambre. El rostro de Garrett mostró varias expresiones a la vez, confusión, alivio, luego algo más oscuro que se desvaneció demasiado rápido para nombrarlo. ¿Dónde?, exigió. Cañón Box, 2 millas después de la cresta. Todos encerrados con arbustos y cuerda. El Genet se limpió el sudor de la frente. Están sedientos y hambrientos, pero vivos. La multitud estalló en conversación. La gente hablaba unos sobre otros, haciendo preguntas, expresando alivio. En el caos, Dalton observó a Garrett atentamente. Vio cómo los ojos del hombre se dirigieron a ese joven nervioso en la parte de atrás, se detuvieron allí por un momento, luego se desviaron. Vio cómo su mandíbula trabajaba como si estuviera masticando palabras que no podía soltar. Bueno, dijo Dalton en medio del ruido, parece que el ganado no fue robado después de todo. Solo fue movido. O ella los movió allí para esconderlos, replicó Garrett rápidamente. Planeaba volver y venderlos cuando las cosas se calmaran.
Kiona hizo un sonido que podría haber sido una risa si hubiera tenido algo de alegría en él. Vivo sola en las colinas. ¿A quién se los vendería? ¿Y con qué? ¿Crees que tengo una carreta? ¿Un equipo para tirar de ella? Su argumento era sólido. Dalton pudo ver que otros en la multitud también comenzaban a reconocerlo. La certeza que los había unido empezaba a romperse. Jenkins parecía incómodo ahora. La mujer que había traído a sus hijos los acercó más, como si se avergonzara de que hubieran presenciado esto. «Desátale las manos», dijo Dalton de nuevo. Esta vez no fue una súplica. Garrett abrió la boca para discutir, pero el momento había cambiado. La ira justiciera que había alimentado este espectáculo público se estaba filtrando, reemplazada por algo más peligroso, la duda. La duda hacía que la gente se pusiera a la defensiva. Los hacía buscar a alguien a quien culpar. Bien. Garrett hizo un gesto brusco a uno de sus hombres. «Cortale las cuerdas». Pero esto no significa que sea inocente. Solo significa que tenemos que investigar mejor lo que ha estado haciendo allí arriba. El hombre se movió detrás de Kiona y cortó las cuerdas que ataban sus muñecas. Ella se llevó las manos hacia adelante lentamente, haciendo una mueca mientras la circulación regresaba con dolorosos pinchazos. Sus muñecas estaban en carne viva donde la cuerda había cortado la piel. Dalton la vio mirarlo. Algo complejo moviéndose detrás de esos ojos oscuros. No gratitud, exactamente, más bien evaluación, tratando de entender por qué había hecho lo que había hecho. La multitud comenzó a dispersarse, la gente volviendo a su día interrumpido, reescribiendo ya lo que habían presenciado en algo más cómodo, algo que no requería que examinaran su propia crueldad. Pero Garrett no se movió. Se quedó mirando a Kiona con una expresión que prometía que esto no había terminado. «Deberías irte», dijo. No a Dalton, sino a ella. «Deja estas colinas. Vuelve a donde sea que tu gente terminó. Aquí no hay nada para ti más que problemas». Kiona sostuvo su mirada con firmeza. «Mi gente está muerta. Esta es mi casa ahora. Tengo tanto derecho a estar aquí como tú». «Derechos». La voz de Garrett goteaba desprecio. «Ustedes perdieron sus derechos cuando perdieron la tierra. Están aquí porque nosotros lo permitimos. Recuerda eso». Se giró y se fue, sus hombres siguiéndole. Pero ese joven nervioso se quedó, sus ojos todavía en Kiona con algo que parecía culpa o tal vez miedo. Luego él también se giró y desapareció en la multitud que se dispersaba. Dalton esperó hasta que estuvieron casi solos antes de hablar. ¿Tienes un lugar seguro a donde ir? He estado a salvo por 3 años sin tu ayuda. Kiona se frotó las muñecas suavemente. ¿Por qué hiciste eso? ¿Interferir? Parecía lo correcto. Lo correcto. Ella lo estudió con una intensidad que le hizo querer apartar la mirada. La gente no hace lo correcto. Hacen lo que les beneficia. ¿Qué quieres de mí? Nada. Todos quieren algo. Ella dio un paso atrás, creando distancia. Gracias por quitar el saco. Pero no necesito rescate. No necesito protección. Y definitivamente no necesito lástima. Se giró para irse. Dalton casi la deja ir. Casi. Pero algo le hizo extender la mano, sus dedos cerrándose suavemente alrededor de su antebrazo. Ella se puso rígida al contacto, cada músculo tensándose como un animal enjaulado a punto de luchar. Ese ganado no se encerró solo, dijo Dalton en voz baja. Alguien los puso allí. Alguien que quería culparte a ti. Y quien quiera que haya sido, todavía está suelto. Kiona soltó su brazo, pero no se fue. ¿Por qué te importa? Antes de que Dalton pudiera responder, una piedra surcó el aire y golpeó el hombro de Kiona. No lo suficientemente fuerte como para lesionar, pero lo suficiente para doler. Ambos se giraron. 3 muchachos estaban parados al borde de la plaza. Tendrían quizás 12 o 13 años, la edad en la que la crueldad llega fácilmente y las consecuencias parecen lejanas. «Bestia», gritó uno de ellos. «Vuelve a tu cueva». Otra piedra voló.
Kiona atrapó esta en el aire con una rapidez que demostraba años de defensa propia. La arrojó de vuelta, no a los chicos, sino a sus pies. Se dispersaron, riendo. El sonido de esa risa casual y despreocupada fue de alguna manera peor que las piedras. El rostro de Kiona se había quedado cuidadosamente inmóvil. Por esto vivo sola, dijo. Por esto me quedo en las colinas. Porque incluso cuando saben que soy inocente, incluso cuando la verdad está justo delante de ellos, seguirán viendo a una bestia. Se alejó entonces, dirigiéndose hacia el límite del pueblo donde los edificios daban paso a campo abierto. Dalton la vio marcharse, observó cómo se comportaba, con la espalda recta, la cabeza en alto, negándose a mostrarles cualquier debilidad. Pero él había visto sus ojos antes de que se diera la vuelta. Vio el dolor allí que ninguna cantidad de orgullo podía ocultar. Y también había visto algo más. Ese joven nervioso la estaba siguiendo, manteniendo la distancia, pero definitivamente siguiéndola. Su mano descansaba sobre el cuchillo en su cinturón. Cualquiera que fuera el asunto que tenía con Kiona, no estaba terminado. Dalton no pensó, simplemente se movió. Años de práctica tomaron el control mientras seguía al joven que seguía a Kiona. El extraño se mantuvo bien atrás, usando edificios y carretas como cobertura, claramente inexperto en el rastreo, pero lo suficientemente decidido como para intentarlo. Kiona ya había dejado atrás el asentamiento principal, dirigiéndose hacia las colinas rocosas que se alzaban como dientes rotos contra el horizonte. Caminaba con determinación, sin mirar atrás, como si hubiera aceptado hace mucho tiempo que la gente la vería irse con alivio. El joven, Dalton había oído a alguien llamarle Curtis antes, aceleró el paso. Su mano permanecía en ese cuchillo. Lo que sea que planeara hacer, quería hacerlo lejos de los testigos. Dalton redujo la distancia entre ellos con cuidado. La tierra aquí era matorral abierto y piedras dispersas, ofreciendo poco escondite. Pero Curtis estaba totalmente concentrado en Kiona. Visión de túnel que proviene del miedo o la culpa, o de ambos. Estaban tal vez a un cuarto de milla del pueblo. Cuando Curtis hizo su movimiento, comenzó a trotar, cerrando la brecha rápidamente. «Oye», gritó, «tienes que detenerte». Kiona se giró y Dalton vio su cuerpo cambiar inmediatamente a una postura defensiva. No agresiva, sino lista. Claramente había tenido que defenderse antes. «Déjame en paz», dijo. Su voz se escuchó claramente a través del espacio. «No puedo». Curtis se detuvo a unos 10 pies de ella, respirando con dificultad. No por el esfuerzo, sino por los nervios. «Necesitas irte esta noche. No vuelvas». «¿Por qué?». Los ojos de Kiona se entrecerraron. «¿Por qué te importa a dónde voy?». Curtis miró hacia el pueblo como si estuviera comprobando si alguien lo había seguido. No vio a Dalton, que se agachó detrás de un grupo de rocas. «Porque si no te vas, algo malo te va a pasar, peor que lo de hoy». ¿Es eso una amenaza? Es una advertencia. Curtis dio un paso más. Su mano se apretó en el mango del cuchillo. «Por favor, simplemente vete. Toma lo que necesites y corre. Ve al norte. Ve al sur. No me importa. Simplemente sal de este territorio». Kiona lo estudió con el mismo enfoque intenso que había dirigido a Dalton antes. «¿Sabes algo sobre el ganado?». Curtis se encogió como si ella lo hubiera golpeado. «No sé nada». «Estás mintiendo». Ella dio un paso hacia él en lugar de alejarse. «¿Estuviste allí en el cañón? ¿Ayudaste a encerrarlos?». «No», pero su voz se quebró en la palabra. «No, no lo hice». «Te equivocas». «Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué advertirme?». Kiona se acercó aún más. «¿Por qué pareces no haber dormido desde que se encontró ese ganado?». Curtis sacó el cuchillo. No de forma amenazante, más bien como si necesitara algo a lo que agarrarse. Su mano temblaba. «No entiendes. Si te quedas, si sigues haciendo preguntas, Garrett va a...». Se detuvo. Se corrigió. Pero ya había dicho suficiente. Dalton se levantó de detrás de las rocas.
¿Garrett va a qué? Curtis se giró, con el cuchillo en alto. Cuando vio a Dalton, la sangre se le fue del rostro. ¿Tú? ¿Por qué me sigues? Por la misma razón por la que sigues a ella. Solo que yo no llevo un cuchillo. Dalton caminó hacia adelante lentamente, con las manos visibles y vacías. ¿Qué va a hacer Garrett, Curtis? ¿Cómo sabes mi nombre? Escuché a alguien decirlo. Pueblo pequeño, la gente habla. Dalton se detuvo a unos metros. Ahora responde a la pregunta. ¿Qué está planeando Garrett? Curtis miró entre ellos, atrapado. Su garganta se agitó mientras tragaba con dificultad. No puedo. Si digo algo, mi familia depende de él. Mi padre trabaja en su rancho. Si me opongo a Garrett, lo perderemos todo. ¿Y si Kiona muere porque te quedaste callado? Dalton dejó que esa pregunta flotara en el aire. Cargarás con eso el resto de tu vida. Confía en mí, esa carga no se aligera con el tiempo. Algo en la voz de Dalton debió haber llegado a Curtis, porque los hombros del joven se hundieron. El cuchillo bajó un poco. Yo no quería nada de esto. Solo necesitaba dinero. Garrett me ofreció $50 para mover el ganado. Dijo que era solo una broma, una forma de hacer que la mujer apache quedara mal para que se fuera sola. Dijo que nadie saldría herido. Pero alguien va a salir herido, dijo Kiona en voz baja. ¿No es así? Curtis asintió con tristeza. Garrett ha estado perdiendo dinero. Malas inversiones en el este. Le debe a gente peligrosa. Cuando el ganado apareció demasiado pronto, antes de que pudiera venderlo, se desesperó. Me dijo esta mañana que si no te vas, o si alguien empieza a hacer demasiadas preguntas, se asegurará de que tengas un accidente. Que parezca que te caíste de las rocas o fuiste atacada por un animal salvaje. Las palabras se asentaron sobre ellos como ceniza. Dalton sintió que la rabia se acumulaba en su pecho. La clase que hace temblar las manos y estrecha la visión. ¿Por qué nos dices esto ahora? Porque no soy un asesino. Curtis se secó los ojos con el dorso de la mano. Solo soy un chico estúpido que tomó una decisión estúpida. Pero no seré parte de que alguien muera. No lo haré. Entonces tienes que testificar, dijo Dalton. Dile a la gente lo que hizo Garrett. No me creerán a mí en lugar de a él. Él construyó la mitad de este pueblo. Mi palabra contra la suya. Curtis se rió amargamente. Terminaré en peores problemas que ella. Tal vez. Dalton miró a Kiona, la vio observándolo con algo que podría haber sido respeto. Pero quedarte callado garantiza que ella termine muerta y que tú termines viviendo con ese conocimiento. Así que tienes que decidir quién quieres ser, Curtis, ahora mismo. El joven se quedó allí, con el cuchillo colgando flojo en su mano, el rostro contorsionado por el conflicto interno. Finalmente, asintió. De acuerdo, hablaré, pero necesitamos pruebas. Algo más que solo mi palabra. ¿Qué clase de pruebas?, preguntó Kiona. Curtis pensó por un momento. Hay un libro de contabilidad en la oficina de Garrett en el rancho. Muestra las cuentas reales, no las que deja ver a la gente. Muestra cuánto ha perdido, lo desesperado que está. Si podemos conseguir eso, entonces tendremos influencia, terminó Dalton. Pero su rancho está vigilado por la noche. 3 hombres al menos. Y Garrett mismo duerme en la casa principal. Curtis negó con la cabeza. Entrar allí sin ser visto sería casi imposible. Los labios de Kiona se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Casi imposible es diferente a imposible. Y yo conozco cada centímetro de este territorio, incluyendo caminos hacia ese rancho que los hombres de Garrett no vigilan. Dalton la miró. ¿Estás pensando en ir allí esta noche? Estoy pensando, dijo ella, que estoy cansada de correr. Cansada de esconderme. Si Curtis está dispuesto a ayudar a exponer la verdad, entonces yo estoy dispuesta a conseguir ese libro. Es demasiado peligroso. Todo en mi vida es peligroso. Kiona se encontró con sus ojos. Me salvaste de un tipo de muerte hoy.
¿Estás dispuesto a ayudarme a luchar contra otro? Hicieron sus planes en el campamento de Kiona. No era mucho, un techo improvisado construido contra una pared de roca, un pequeño pozo de fuego y unas pocas pertenencias que podían empacarse y transportarse en minutos. El tipo de lugar que alguien construye cuando espera huir en cualquier momento. Dalton notó lo poco que tenía, una manta, una olla, un cuchillo, algo de carne seca colgando de una cuerda. Así había vivido durante 3 años. Siempre lista para huir, nunca estableciéndose lo suficiente como para llamarlo hogar. Curtis había regresado al pueblo para evitar sospechas. Se reunirían con él después del anochecer cerca del acceso norte al rancho de Garrett. Eso les dio unas pocas horas para prepararse y unas pocas horas para que Dalton se preguntara en qué se había metido. No tienes que hacer esto, dijo Kiona. Estaba afilando su cuchillo en una piedra plana, el sonido rítmico llenando el silencio entre ellos. Esta es mi lucha, no la tuya. Parece que se convirtió en mi lucha en el momento en que te quité ese saco de la cabeza. Dalton se sentó frente al fuego, observando cómo las llamas proyectaban sombras en su rostro. Además, Curtis no se equivoca. Si entras sola, incluso con su ayuda, y algo sale mal, tú serás a quien culpen. Ya me culpan por todo. ¿Qué diferencia hay en una cosa más? La diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir. Dalton se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Me preguntaste por qué interferí hoy, por qué te ayudé. Kiona dejó de afilar. Esperó. Tenía una hermana, menor. Se involucró con un hombre que no era bueno para ella. Todo el mundo podía verlo, los moretones que intentaba esconder. La forma en que se encogía cuando él levantaba la voz. Pero era asunto de familia, decía la gente. No es nuestro lugar intervenir, punto. La voz de Dalton se apagó. Me dije lo mismo. Me mantuve al margen. Pensé que ella lo dejaría cuando estuviera lista, pero no lo hizo. No, se quedó. Y una noche, él fue demasiado lejos. Dalton miró el fuego en lugar de a Kiona. Para cuando dejé de fingir que no era mi asunto, era demasiado tarde. Así que cuando te vi hoy, sentada allí con ese saco sobre la cabeza mientras todos se quedaban quietos mirando, no pude hacer nada. Nunca más. Kiona dejó el cuchillo con cuidado. Lamento lo de tu hermana. Yo también. Dalton se encontró con sus ojos a través de las llamas. Pero lamentarlo no la trae de vuelta. No cambia lo que no pude hacer. Todo lo que puedo hacer ahora es intentar no cometer el mismo error 2 veces. Se sentaron en silencio por un momento. Luego Kiona habló, su voz llevando un peso que provenía de contener las palabras por mucho tiempo. Mi tribu estaba acampada cerca de un río. Los soldados llegaron al amanecer, dijeron que habíamos roto los términos del tratado, cruzado a un territorio en el que ya no se nos permitía entrar. La mayoría de nosotros todavía estábamos durmiendo. Hizo una pausa, tragó. Nos dieron 10 minutos para recoger lo que pudiéramos llevar. A cualquiera que discutiera o se moviera demasiado lento, le disparaban. Mi esposo intentó proteger a nuestra hija. Lo mataron a él primero, luego a ella. Dalton sintió que algo se rompía en su pecho. ¿Cómo sobreviviste? Corrí como una cobarde. Las manos de Kiona se cerraron en puños. Escuché a mi hija gritar por mí, y corrí al bosque y me escondí como un animal. Cuando finalmente regresé, todos estaban muertos o se habían ido. Enterré lo que quedaba. Luego vine aquí a estas colinas vacías donde nadie quería estar, y he estado oculta desde entonces. Eso no es cobardía. Eso es supervivencia. ¿Hay alguna diferencia? Kiona lo miró con ojos que habían visto demasiado. Cada día que estoy viva, pienso en ellos. En cómo debía haberme quedado, debía haber luchado. Tú también estarías muerta. Al menos estaría con ellos. Dalton entendió ese sentimiento, la culpa que proviene de sobrevivir cuando otros no lo hacen. La pregunta constante de si vivir valía el dolor de llevar su recuerdo. Tu gente no murió para que desperdiciaras tu vida deseando haber muerto con ellos, dijo.
Murieron esperando que vivieras, esperando que llevaras algo de ellos hacia adelante. ¿Qué hay para llevar hacia adelante? Kiona señaló el campamento sencillo a su alrededor. No tengo nada. No soy nada. Solo la bestia que ellos creen que soy. No. Dalton se puso de pie y caminó alrededor del fuego hasta donde ella estaba sentada, se arrodilló para que estuvieran a la altura de los ojos. Eres una mujer que sobrevivió a algo que habría destrozado a la mayoría de la gente. Que siguió adelante cuando habría sido más fácil rendirse. Que acaba de aceptar arriesgar su vida para exponer la verdad, a pesar de que sería más seguro huir. Dudó, luego extendió la mano y tocó suavemente su muñeca cicatrizada donde las cuerdas la habían cortado. Eso no es nada. Eso no es una bestia. Eso es alguien por quien vale la pena pelear. Kiona lo miró fijamente. Algo cambió en su expresión. Las paredes cuidadosas que había construido a su alrededor estaban mostrando las primeras grietas finas. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente. La mano de Dalton permaneció en su muñeca, sintió su pulso latiendo rápido bajo sus dedos. Sé que mereces algo mejor de lo que este mundo te ha dado, y sé que si vamos a hacer esto esta noche, prefiero hacerlo contigo que con cualquier otra persona. El momento se extendió entre ellos, cargado de algo que ninguno podía nombrar del todo. Luego Kiona retiró su mano lentamente, no rechazando el contacto, sino protegiéndose de la esperanza que representaba. Deberíamos irnos, dijo. Antes de que pierda los nervios. No lo harás. ¿Cómo lo sabes? Dalton se puso de pie y le ofreció su mano para ayudarla a levantarse. Porque la gente que pierde los nervios no sobrevive 3 años sola en territorio hostil, y definitivamente no se ofrece a irrumpir en un rancho vigilado para robar pruebas a un hombre peligroso. Kiona tomó su mano, dejó que él la ayudara a ponerse de pie, se quedó allí por un momento, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver destellos dorados en sus ojos oscuros. Lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su piel. Si morimos esta noche, dijo en voz baja. Al menos no moriré sola. No vamos a morir. No puedes prometer eso. No, admitió Dalton. Pero puedo prometer que haré todo lo que pueda para asegurarme de que ambos salgamos vivos de esto. Kiona asintió, soltó su mano, comenzó a recoger lo poco que necesitaría, su cuchillo, una cuerda, una manta oscura para cubrir su ropa más clara. Mientras el sol caía hacia el horizonte, pintando el cielo en tonos naranjas y rojos, se prepararon para hacer algo valiente o insensato. Tal vez ambas cosas. Pero mientras Dalton observaba a Kiona moverse con tranquila eficiencia alrededor del campamento, se dio cuenta de algo. Por primera vez desde que su hermana murió, sintió que estaba haciendo algo importante. No huyendo de la culpa, no escondiéndose del deber, sino levantándose y luchando por alguien que merecía que lucharan por ella, incluso si le costaba todo. La luna era una fina rodaja de plata cuando llegaron al borde norte de la propiedad de Garrett. Curtis esperaba en las sombras donde había prometido, su rostro pálido en la oscuridad. 3 caballos estaban cerca, ya ensillados. Inteligente. Si las cosas salían mal, necesitarían correr rápido. Los guardias acaban de cambiar, susurró Curtis. 2 en la puerta principal, 1 dando vueltas al corral. Hay un cuarto dentro de la casa con Garrett. Es su sobrino, Marvin. No se separa de Garrett. Kiona estudió el plano desde su posición detrás de un afloramiento rocoso. La casa principal se encontraba en el centro de un terreno despejado, haciendo imposible un acercamiento directo sin ser vistos. Pero ella le dijo a Dalton la verdad, conocía este territorio. Conocía el pequeño arroyo que corría detrás de la propiedad, cortando un barranco poco profundo que proporcionaba cobertura casi hasta la pared trasera. La oficina está en la planta baja, dijo Curtis. Ventana de la esquina oeste, da al arroyo, pero estará cerrada con llave. Las ventanas se pueden abrir. Kiona miró a Dalton. Tú quédate aquí con Curtis. Si no regresamos en 20 minutos, corre al pueblo. Busca al sheriff. Ni siquiera lo pienses. Dalton revisó su revólver, asegurándose de que se moviera suavemente en su funda. ¿Vamos juntos o no vamos?
Me ralentizarás. Tal vez, pero si te atrapan, puedo crear una distracción. Alejarlos. Él la miró fijamente. Vamos a hacer esto juntos. Kiona quiso discutir, quiso decirle que esta era su carga que debía llevar sola, como había llevado todo sola durante 3 años. Pero la firmeza determinada de su mandíbula le dijo que discutir desperdiciaría un tiempo precioso. Bien. Quédate cerca y en silencio. Se giró hacia Curtis. Si comienzan los disparos, tú corres. No intentes ayudar. Simplemente ve al sheriff y cuéntale todo. Curtis asintió, pareciendo aliviado de tener un papel que no implicaba acercarse al peligro. Se movieron a través de la oscuridad como sombras. Kiona lideró, sus pies encontrando tierra firme por instinto, evitando piedras sueltas y maleza seca que harían ruido. Dalton la siguió, intentando igualar sus movimientos. Era bueno, mejor de lo que ella esperaba para alguien que probablemente pasaba la mayor parte del tiempo a caballo en lugar de moverse a pie por terrenos difíciles. El lecho del arroyo estaba seco en esta época del año, dejando un canal de piedras lisas y tierra compacta. Se movieron a lo largo de él rápidamente, los bancos altos a cada lado ocultándolos de la vista. El corazón de Kiona golpeaba contra sus costillas. No por miedo exactamente, sino por la extraña sensación de tener a alguien a su espalda, de no estar sola. Llegaron al punto más cercano a la casa. Kiona levantó la mano, indicándole a Dalton que se detuviera. A través de la abertura en el banco, pudo ver al guardia dando vueltas al corral. Llevaba un rifle sin tensión, claramente sin esperar problemas. ¿Por qué lo haría? Nadie había desafiado a Garrett Stone antes. Esperaron hasta que el guardia pasó, sus pasos crujiendo en la grava, luego desapareció por el lado opuesto del edificio. Kiona contó hasta 10, luego se movió. Trepó por el banco, Dalton justo detrás de ella. Cruzaron el terreno abierto en un sprint que sintieron que duró una eternidad, pero que probablemente tomó solo unos instantes. La ventana de la oficina estaba exactamente donde Curtis había dicho que estaría. Kiona sacó su cuchillo e introdujo la hoja con cuidado en la rendija entre el marco de la ventana y el alféizar. Madera vieja hinchada por la humedad, del tipo que se deforma y deja espacios. Después de un momento, sintió que el pestillo cedía. La ventana se abrió con un suave crujido que sonó ensordecedor en la noche tranquila. Ambos se congelaron, escuchando. No hubo gritos, ni pasos corriendo, solo el sonido distante de las botas del guardia y el suave susurro del viento a través de la hierba seca. Dalton la ayudó a entrar por la ventana primero, luego subió tras ella. La oficina olía a cuero y humo de tabaco. La luz de la luna se filtraba por la ventana, proporcionando la luz justa para ver el escritorio, las sillas, los estantes llenos de libros y papeles. El libro de contabilidad, susurró Dalton. ¿Qué aspecto tiene? Tiene una cubierta de cuero marrón. Garrett lo guarda bajo llave en el cajón del escritorio. Se dirigieron al escritorio. Dalton probó el cajón. Cerrado con llave, como esperaban. Sacó un trozo delgado de metal de su bolsillo, del tipo que se usa para limpiar rifles, y lo introdujo en la cerradura. Kiona vigilaba la puerta, cada músculo tenso, lista para luchar o huir. La cerradura hizo clic. Dalton abrió el cajón lentamente, minimizando el ruido. Dentro, entre varios papeles y una pequeña caja de efectivo, había un libro de contabilidad encuadernado en cuero. Lo sacó con cuidado y lo abrió en una página al azar. Incluso en la tenue luz, los números contaban una historia clara, columnas marcadas como deudas reales versus reportadas listadas en rojo. Ventas registradas que no coincidían con las cuentas públicas. Evidencia de un hombre ahogándose en la ruina financiera y dispuesto a hacer cualquier cosa para ocultarla. Esto es, respiró Dalton. Esto lo prueba todo. Una tabla del suelo crujió en el pasillo exterior. Ambos se congelaron. Pasos se acercaron a la puerta de la oficina, pesados, deliberados. Alguien sabía que estaban allí. La puerta se abrió de golpe. La luz de la lámpara inundó la habitación. Garrett estaba parado en el umbral, su sobrino Marvin a su lado sosteniendo un rifle.
El rostro de Garrett no mostraba sorpresa, solo fría satisfacción. Me preguntaba cuánto tiempo les tomaría intentar algo tan tonto, dijo Garrett. Entró en la habitación, seguido por Marvin, el rifle sin desviarse de su puntería al pecho de Dalton. Curtis vino corriendo a advertirme en el momento en que lo dejaron. Me contó todo. El chico puede ser débil, pero al menos sabe dónde está su lealtad. Kiona sintió las palabras como un golpe físico. Curtis los había traicionado, los había conducido directamente a una trampa. Miró a Dalton, vio la misma realización instalándose en sus facciones. Está sosteniendo mi propiedad, dijo Garrett, señalando el libro de contabilidad en las manos de Dalton. Eso es robo, y entraste a mi casa. Eso es invasión ilegal. Su sonrisa era fría. Marvin, creo que tenemos todo el derecho de defendernos. ¿No es así? El dedo de Marvin se movió hacia el gatillo, el cañón del rifle firme, apuntando al corazón de Dalton. Espera. Kiona dio un paso adelante, interponiéndose entre Dalton y el arma. Déjalo ir. Esta fue mi idea. Mi plan. Él solo me siguió hasta aquí. Kiona, no, comenzó Dalton. No. Ella lo interrumpió. Ya has hecho suficiente. Intentaste ayudar, pero aquí es donde termina. Déjalo irse. Quédate conmigo si necesitas a alguien a quien culpar. Garrett se rió. ¡Qué noble! La bestia tiene corazón después de todo. Se acercó, estudiándola con el tipo de mirada reservada generalmente para el ganado en una subasta. ¿Sabes qué? Tienes razón. Aquí es donde termina. Pero no de la forma en que piensas. Garrett sacó un revólver de su cinturón. Esto es lo que va a pasar. Ustedes dos van a tener un trágico percance en esas colinas donde vive la bestia. Una pelea. Tal vez ella te atacó, forastero. Tal vez tú te defendiste. De cualquier manera, cuando encuentren sus cuerpos mañana, estará claro lo que pasó. Legítima defensa justificada. La gente nos vio juntos en el pueblo, dijo Dalton. Su mano se movió lentamente hacia su propia arma. Ellos recordarán. Sabrán que un forastero intentó defender a una ladrona y pagó el precio. Garrett amartilló su revólver. Marvin, si alguno de ellos se mueve, dispara. Pero Garrett había cometido un error. Se había centrado en Dalton como la principal amenaza, posicionándose para mantener al hombre cubierto. Eso dejó a Kiona, la mujer a la que había llamado bestia, ligeramente a un lado. Subestimada, se movió rápido, no hacia Garrett, sino hacia la lámpara que Marvin había puesto en el escritorio. Su mano la golpeó, tirándola de lado. Cayó, el aceite se derramó sobre la superficie de madera, las llamas se encendieron al instante. El fuego se extendió por el escritorio en una ola de calor y luz. Marvin se echó hacia atrás, asustado. El cañón del rifle se desvió de Dalton por un solo momento. Esa fue toda la oportunidad que Dalton necesitó. Se abalanzó hacia adelante, agarrando el cañón del rifle y empujándolo hacia arriba. Se disparó con un estallido ensordecedor, la bala incrustándose en el techo. Kiona se arrojó contra Garrett. Él era más grande, más fuerte, pero ella tenía la desesperación y 3 años de instinto de supervivencia impulsándola. Cayeron al suelo juntos, su revólver se deslizó por la madera. Ella hundió la rodilla en su estómago, escuchó cómo el aliento lo abandonaba en un gruñido. Dalton luchó con Marvin por el control del rifle. Chocaron contra la estantería, enviando papeles y libros de contabilidad cayendo en cascada. El fuego en el escritorio se estaba extendiendo, consumiendo papeles, buscando las cortinas. ¡Alto! Una voz desde la puerta. Todos se congelaron. El sheriff estaba allí, con el revólver desenfundado, Curtis detrás de él con una expresión de terror. Todos al suelo ahora. Por un momento, nadie se movió. Luego Dalton soltó lentamente el rifle y levantó las manos. Marvin retrocedió, respirando con dificultad. Kiona se levantó de encima de Garrett, quien yacía jadeando en el suelo. Sheriff Hess. Garrett encontró su voz, aunque salió tensa.
Gracias a Dios que está aquí. Estos dos irrumpieron en mi casa, intentaron robarme. Eso no es lo que me dijo Curtis. El revólver del sheriff se mantuvo nivelado, no apuntando a nadie específicamente, pero listo para disparar a quien hiciera un mal movimiento. Dijo que usted ha estado llevando a cabo un plan, robando su propio ganado para cobrar el dinero del seguro, incriminando a esta mujer para que cargue con la culpa. Curtis es un chico confundido. No sabe lo que dice. Tal vez. Los ojos del sheriff eran duros. Pero ese libro de contabilidad de ahí cuenta una historia diferente. El que está a punto de incendiarse. Dalton agarró el libro de contabilidad de donde había caído, apagando las llamas que comenzaban a prender en sus bordes. Se lo entregó al sheriff. Está todo aquí. Cada mentira, cada deuda. Prueba de que movió su propio ganado y culpó a Kiona. El sheriff hojeó las páginas rápidamente, su expresión se oscurecía con cada anotación que escaneaba. Detrás de él, gritos resonaron desde afuera. Los guardias habían notado el fuego. Vamos a investigar. Curtis, dijo el sheriff sin apartar la vista de Garrett. Ve y diles a esos hombres que traigan agua. Necesitamos contener este incendio antes de que se propague. Curtis desapareció. Los sonidos de la agitación crecieron afuera mientras los guardias se movilizaban para combatir las llamas. No puede confiar en ese libro, dijo Garrett. Había logrado sentarse, una mano presionada contra sus costillas donde Kiona le había golpeado. Es privado, no está destinado a ojos públicos. Entonces no debería haber guardado registros tan detallados de sus delitos. El sheriff cerró el libro de contabilidad. Garrett Stone está arrestado por fraude, conspiración e intento de violencia. Marvin, usted también. Esto es ridículo. La voz de Garrett se elevó. Soy un miembro respetado de esta comunidad. Yo construí la mitad de este pueblo. ¿Va a creer a una salvaje y a un vagabundo antes que a mí? Voy a creer a la evidencia. El sheriff hizo un gesto hacia la puerta. Ahora muévanse, ambos. Marvin se fue sin protestar, su rostro ceniciento. Pero Garrett no había terminado. Mientras se ponía de pie, su mano se lanzó hacia el revólver que había soltado antes, sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura. Kiona lo vio primero, vio la rabia en sus ojos, la desesperación de un hombre que había perdido todo y no le quedaba nada que perder. Se movió sin pensar, arrojándose de lado contra Dalton, empujándolo fuera de la línea de fuego justo cuando el revólver de Garrett se levantaba. El disparo resonó. Kiona sintió que algo al rojo vivo le desgarraba el hombro, haciéndola girar. Golpeó la pared y se deslizó hacia abajo, la mano subiendo para tocar la herida. Sangre, pero no tanta como había esperado. La bala la había rozado, cortando un surco en la carne, pero fallando cualquier cosa vital. El revólver del sheriff habló 2 veces. Garrett cayó, el arma cayendo de su mano. Se agarró la pierna, gritando. El sheriff había apuntado bajo deliberadamente. No un disparo mortal, solo para incapacitar. Suficiente. La voz del sheriff cortó el caos. Un movimiento más de cualquiera, y la próxima bala va al centro de la masa. Nadie se movió. El fuego en el escritorio había sido contenido en su mayoría por la falta de combustible adicional, extinguiéndose. El humo llenó la habitación, acre y espeso. Afuera, los guardias llegaron con cubos de agua, abriéndose paso por la puerta para apagar lo que quedaba de las llamas. Dalton estuvo al lado de Kiona inmediatamente, sus manos suaves mientras examinaba su hombro. ¿Estás herida? Estoy bien. Pero su voz tembló ligeramente. La realidad de lo que casi había sucedido, lo que había evitado, se estaba asentando sobre ella. Estoy vivo gracias a ti. Sus manos temblaron mientras presionaba su pañuelo contra la herida, aplicando presión. Esa fue la segunda vez hoy que te interpusiste entre el peligro y yo. Tú hiciste lo mismo por mí primero. Sus ojos se encontraron en el caos humeante, con sangre en su hombro y olor a madera quemada en el aire. Algo pasó entre ellos, comprensión, reconocimiento, la admisión de que se habían salvado el uno al otro de maneras que iban más allá de la protección física.
El sheriff estaba asegurando las manos de Garrett con una cuerda, Marvin ya inmovilizado. Necesitaremos declaraciones de ustedes dos y de Curtis. Esto va a ser complicado. ¿Complicado cómo?, preguntó Dalton, todavía aplicando presión en la herida de Kiona. Porque Garrett tiene razón en una cosa. Él construyó gran parte de este pueblo, tiene muchos amigos. Algunos no querrán creer lo que ha hecho. El sheriff miró a Kiona. Todavía querrán echarte la culpa. Los viejos prejuicios tardan en desaparecer. ¿Que me culpen? La voz de Kiona era firme a pesar del dolor. Estoy acostumbrada. Al menos ahora tenemos pruebas de la verdad. Las pruebas ayudan, dijo el sheriff. Pero la verdad y la justicia no siempre son lo mismo. El pueblo se reunió en la plaza a la mañana siguiente. La misma plaza donde habían visto a Kiona sentada con un saco sobre la cabeza hacía solo un día. Pero esta vez, el sheriff estaba de pie en la plataforma de madera con el libro de contabilidad abierto en sus manos, leyendo la evidencia en voz alta para que todos la escucharan. Garrett Stone estaba sentado en un banco cerca, con la pierna vendada, las manos atadas. Su sobrino Marvin se sentó a su lado, con la cabeza gacha. Ninguno de los dos miró a la multitud. Ninguno intentó justificarse más. Los números hablaban por sí mismos: fraude, robo, conspiración e intento de asesinato. Kiona estaba de pie al borde de la reunión, Dalton a su lado. Su mano descansaba ligeramente sobre su hombro sano, el que no estaba vendado bajo su camisa. Ella se había negado a que el médico del pueblo la tocara. No confiaba en ninguno de ellos todavía. Así que Dalton había limpiado y vendado la herida él mismo a la luz de una lámpara, sus manos suaves y cuidadosas. Ella nunca había permitido que nadie la cuidara así, ni en 3 años, tal vez nunca. La gente seguía mirándola, algunos con vergüenza, otros con curiosidad, algunos con algo que podría haber sido el inicio del respeto. Jenkins se acercó lentamente, sombrero en mano. Se detuvo a unos metros con una expresión incómoda. Señorita, dijo, luego se aclaró la garganta. Le debo una disculpa. Todos nosotros. Lo que hicimos ayer, lo que permitimos que sucediera, no hay excusa para ello. Kiona lo estudió, vio arrepentimiento genuino en su rostro curtido. Viste cómo me ponían un saco en la cabeza y me ataban. Trajiste a tus amigos a ver el espectáculo. Jenkins se estremeció. Sí, señora, lo hicimos. Y cargaré con esa vergüenza hasta que muera. Pero si está dispuesta, me gustaría intentar compensarlo. Tengo una parcela de tierra que necesita ser trabajada. Podríamos usar a alguien que sepa sobrevivir en terreno difícil. Pago justo. Viene con cabaña. No necesito su caridad. No es caridad. Es trabajo. Trabajo honesto por paga honesta. Jenkins la miró a los ojos, y tal vez una oportunidad para que todos seamos mejores de lo que fuimos ayer. Antes de que Kiona pudiera responder, Curtis se abrió paso entre la multitud. Tenía la cara magullada. Garrett lo había golpeado fuertemente cuando trató de retractarse de la trampa. Pero Curtis había ido al sheriff de todos modos, había dicho la verdad a pesar de saber lo que podría costarle. Lo siento, dijo Curtis. Su voz se quebró. Tenía miedo. Garrett dijo que arruinaría a mi familia si no ayudaba. Pero eso no justifica lo que casi hice. Ambos podrían haber muerto por mi culpa. Dalton se adelantó, extendió su mano. Tomaste la decisión correcta cuando importaba. Eso es lo que cuenta. Curtis tomó la mano, estrechándola con firmeza. Gracias, a los dos. El sheriff terminó de leer. La multitud se dispersó lentamente, hablando entre ellos. Se había hecho justicia, pero dejó un sabor amargo. El fundador de su pueblo revelado como un estafador, su propia crueldad expuesta. Mientras la plaza se vaciaba, Dalton se giró hacia Kiona. ¿Qué vas a hacer ahora? Ella miró las colinas a lo lejos, el lugar donde se había escondido durante 3 años, luego el pueblo a su alrededor, todavía hostil en algunos aspectos, pero quizás cambiando. No lo sé, admitió. Una parte de mí quiere huir, ir a un lugar donde nadie sepa mi nombre o mi rostro.
Y la otra parte piensa que tal vez es hora de dejar de esconderse. Se tocó el hombro donde la bala la había rozado. Pudiste haberme dejado recibir esa bala. Pudiste haberte apartado y salvarte, pero te quedaste sabiendo incluso lo que podría costar. Tú hiciste lo mismo por mí 2 veces. Eso es diferente. ¿Cómo? Jonah luchó por encontrar las palabras. Porque me viste a mí, no a la bestia que crearon, no al objeto en el saco. Me viste a mí cuando nadie más podía. La mano de Dalton encontró la suya. Vi a alguien que valía la pena ver. Alguien por quien valía la pena luchar. Alguien con más valor y corazón que cualquier otra persona en todo este territorio. Ella miró sus manos unidas. Su piel contra la suya, una conexión que se había negado durante tanto tiempo. No sé cómo hacer esto. Confiar en alguien. Dejar entrar a alguien. Yo tampoco. Dalton sonrió ligeramente. Podríamos resolverlo juntos si quieres. Jonah pensó en las colinas vacías, el campamento solitario, los años de aislamiento que la habían mantenido a salvo pero también la habían impedido vivir. Luego pensó en Dalton arrodillado a su lado en el polvo, quitándole el saco, viendo su humanidad cuando el mundo solo veía una bestia. Quédate, dijo. Trabaja esa tierra que Jenkins mencionó conmigo. Conozco estas colinas. Sé lo que crece aquí, lo que sobrevive. Ella apretó su mano. Yo podría enseñarte. ¿Y tú podrías enseñarme a mí qué? A cómo dejar de huir del pasado. A cómo construir algo nuevo. Dalton la acercó. A cómo tener esperanza de nuevo. Permanecieron allí en la plaza que se vaciaba, 2 personas que habían sobrevivido a sus propias pérdidas. Que se habían encontrado en el peor momento y habían elegido luchar en lugar de huir. El pueblo hablaría. Algunos nunca los aceptarían. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era la elección que estaban haciendo ahora, quedarse, construir, confiar en que el mañana podría ser mejor que el ayer. Dalton tocó el lugar de su hombro donde su pañuelo todavía vendaba su herida. Te llamaron bestia. Te metieron en un saco para ocultar tu rostro. Pero cuando miré dentro, todo lo que encontré fue a alguien con más corazón que todos ellos juntos. Jonah se inclinó ligeramente hacia él, se permitió sentir el calor de otra persona por primera vez en años. Entonces supongo que encontraste lo que buscabas. Creo que ambos lo hicimos. Caminaron juntos hacia las afueras del pueblo, hacia la tierra de Jenkins, hacia una cabaña que podría convertirse en un hogar. El pasado siempre estaría allí, las pérdidas, el dolor, las cicatrices. Pero tal vez, solo tal vez, el futuro podría ser diferente. Y por primera vez desde que enterró a su familia junto a ese río, Jonah se permitió creerlo. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra inolvidable historia de la frontera indómita, donde el coraje y la redención chocan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considera dejar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas.